pues desde aquí. Bueno, qué interesante este diálogo circular, lo voy a llamar así, que se ha dado entre la presidenta de México y el expresidente también de México, Ernesto Zedillo y Claudia Sheinbaum, en torno pues a un ensayo primero que se publica en la revista Letras Libres y las respuestas que ha ido dando Ernesto Zedillo. El asunto está... pues me parece como para platicarlo con Denise Merker, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va, Denise? Enrique, creí que ya teníamos que hablar en italiano. Pero por supuesto, lo que pasa es que mi italiano, la verdad, no está como para el aire. ¿Cómo si te vimos todos hablando en italiano y haciendo preguntas en Bueno, italiano? Yo no quería impresionante. presumir, pero ya que me obligas, ok, sí, la verdad sí hablo italiano. Oye, pues qué gusto saludarte y nada más. Sobre este tema, escuché lo que le preguntaste el viernes a Chucho Silva Herzog y fíjate que siento que efectivamente fue una oportunidad perdida de un intercambio de mucho más fondo y calado entre la presidenta de México y el expresidente Zedillo. Entre otras cosas, porque creo que si hay algo que se podía discutir es que pocos, digamos, de todos los gobiernos priistas, ninguno me parece más distinto a la cuarta transformación que el de Ernesto Zedillo. Y creo que eso hay una filosofía detrás que es radicalmente distinta y que ya hacía distinto a Zedillo de Salinas y que hizo a Zedillo, digamos, la antítesis de la cuarta transformación, aunque digamos, en la retórica se haya mantenido la figura de Carlos Salinas como el contrario. Y nada más lamento que no se haya dado este debate porque efectivamente se fue por una cosa de descalificaciones, creo que muy fáciles, cuando en realidad, fíjate, en el tema nada más de 3 elementos: programas sociales. Salinas le daba dinero con solidaridad a los grupos que se organizaban para que ellos llevaran a cabo tareas. Llegó Zedillo y decidió que solo se lo daba a personas, individuos, familias, que cumplieran con una serie de requisitos. Es decir, en la misma comunidad, los vecinos, aún con condiciones muy similares, podían unos recibir dinero y otros no. Ahí era realmente totalmente individualizado a las familias, que los niños se vacunaban a tiempo, iban al doctor, llegaban a la escuela, etcétera. Después, totalmente distinto a la idea de un beneficio universal, que es lo que hay hoy. En el tema de los órganos autónomos, claramente el gobierno que crea los órganos autónomos es el gobierno de Zedillo. ¿Qué es lo que llega a decir Andrés Manuel López Obrador? Que en realidad no son autónomos, o por lo menos que no lo son de un interés general, sino que son órganos que están cooptados por las mismas empresas, por ejemplo, a las que quieren regular. En el caso de telecomunicaciones, claramente se habló de la influencia de Slim sobre los órganos autónomos encargados, y déjame poner autónomos entre paréntesis, pero ocurrió en muchos otros sentidos, que eran órganos que eran fácilmente cooptados por los que tenían que ser regulados. No quiere decir que haya sido en todos los casos, pero sí ocurrió. Luego está el tema de la justicia, que efectivamente se hizo un enorme esfuerzo a nivel federal con la justicia federal, pero no se hizo nada para el resolver los temas de, digamos, resolución de conflictos de las personas en las calles, el problema con el vecino por el ruido, un robo. No se resolvió el acceso a la justicia de los mexicanos. Sí, en cambio, hubo una justicia que tenía que ver con el ámbito federal mucho más profesionalizada. Dicho sea de paso, la reforma judicial actual no resuelve ni lo uno ni lo otro. Pero lo que quiero decirte nada más es que lo que sí faltó fue, o que sería deseable, es que efectivamente estas dos filosofías radicalmente distintas, que es la que representó Zedillo y la que representa hoy Claudia Sheinbaum, sí tendrían que poder conversar y hacer explícitas una serie de filosofías tan radicalmente distintas y no quedarse, creo, en una cosa mucho más políticamente
interesada, vamos a ponerlo así, de acusar al expresidente que si su familia tiene nexos con el crimen organizado o mandarlo a investigar, etcétera. Sí creo que fue una discusión, una gran discusión perdida, y que creo que está ahí porque los cambios del México de los 90 al de hoy es impresionante y que creo que se tienen que explicar, tiene que explicarse el por qué el régimen de la transición, inicialmente apoyado por gente de derecha y de izquierda, pues al final no logró un respaldo ciudadano tal que en el momento en que se puso en duda su eficacia, pues fuera defendido. Nunca hubo una narrativa de la democracia o de la democratización que generara emoción y que generara pues simplemente masas que estuvieran dispuestas a impedir que alguno de estas cosas que se consideraron logros pudieran echarse para atrás. Creo que hay un enorme debate ahí que no se ha dado, Enrique, y que hubiera sido una gran oportunidad y se perdió. Pues sí, rápidamente, ¿crees también que esto obedece a la ausencia de una oposición vigorosa, robusta y de figuras en esa oposición, pues que le permitan tener un poco de sparring político a la presidenta? O sea, en cuanto se subió alguien al ring, dijo, pues de una vez. Pues fíjate, en este caso pienso que desde el 2018 fue impresionante la ausencia de voces desde la entonces derrotada, digamos, el gobierno derrotado de Enrique Peña Nieto, que tenía personas como Luis Videgaray, que sabían y tenían una opinión muy fuerte de por qué habían hecho las cosas. Y sin embargo, todos se callaron. Lo decíamos incluso al aire en su momento, Enrique, ¿dónde están? Si se juntaron para hacer el pacto por México y hoy les están diciendo que todo lo que hicieron lo hicieron mal, ¿por qué no salen? Creo que esa descalificación, eso que pareció un temor porque tenían cola que les pisaran, pero pareció un temor del día después de la elección, impidió una discusión que todavía hoy estamos esperando, que es esas visiones encontradas que sí existen en la sociedad mexicana y que no se han llevado a cabo. Pues sí, pues ahí está. Pues Denise Merker, ci sentiamo presto. Grazie, Denise. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con el resumen en punto de las